sea, yo sí creo que hay una agenda social importante que había que cumplir y una agenda política, como lo ha dicho Vlado, pero tampoco creo que la situación que vive el Perú hoy sea comparable a la vivida hace meses atrás. Yo, en vez de, no creo que se pueda hablar de una ruptura de la calma. La manifestación no ha sido tampoco un fracaso, pero tampoco un triunfo de los organizadores. No ha habido una movilización masiva de peruanos que podría decirse que ha puesto, digamos, en una crisis social al Perú. Ha sido una manifestación como las varias que hay siempre en el país. Yo diría que incluso con menos cantidad de personas que otras movilizaciones que por otras razones movilizan 50.000, 60.000, muchas más personas. Existe una oportunidad de oro que aún tiene el gobierno y que normalmente los tienen. Tampoco es que los gobiernos no pasen crisis políticas. No tiene por qué sorprendernos que un gobierno como el Dina Boluarte, a quien el gobierno casi le llegó sin esperarlo, no tenga este espacio de aprendizaje en la forma como se tiene que desarrollar. Pero claro, no te las puedes casar entendiendo cómo funciona el Estado, sino tienes que actuar. Y esa es la oportunidad de oro que tienen ahora el 28 de julio. No solamente de brindar un mensaje a la nación con acciones que vuelvan a la agenda social tan necesaria para reactivar económicamente el país, sobre todo las microempresas, y a la par, por supuesto, cambios en el gabinete de ministros que le generen un nuevo aire en el liderazgo de las acciones con las cuales ejecuta el Ejecutivo sus actividades. Sí, yo concuerdo con Plado. Yo no creo que el país entre en una anarquía básicamente por su renuncia, porque es verdad que Perú ha estado acostumbrado. Creo que se equivocan sus asesores en victimizar a través de la narrativa de la anarquía una crítica clara que hay contra el gobierno. Ahora, tampoco creo que su renuncia solucione nada y pondría, creo que las cosas en una peor situación de la que estamos, donde la economía tiene que, por lo menos, equilibrarse. Entonces, en esa línea, creo que el gobierno de Dina Boluarte tiene que enfocar acciones de política económica y social y cambio de liderazgos. Esos liderazgos tienen que saber escuchar a diversas tiendas ideológicas o políticas para que pueda generar un equilibrio y un buen balance. Gracias. Lo que mueve la protesta, o contrario, lo que mueve la estabilidad es las preocupaciones económicas. Si hay anuncios para poder enrumbar mejor la economía del país y hacerla más sólida, yo creo que el tema de adelanto a las elecciones o la renuncia de Dina Boluarte queda en un segundo plano. Nuevamente, voy al ejemplo de estas manifestaciones que son puestas como la ruptura de la paz social, la vuelta de las marchas. No, han tenido menos de 15.000 en Lima y un estadio de fútbol llena 50.000, 70.000 personas. O sea, la verdad, no hay un estallido social que esté que esté rompiendo la paz social, pidiendo la renuncia de Dina Boluarte. Hay un grupo importante al que hay que escuchar. Lo que sí es real es que hay un descontento, pero el descontento tiene que ver con las políticas públicas, y en gestión pública lo que hay que priorizar es que las medidas que se anuncian tienen que ser ejecutadas, porque si son solamente medidas, como lo decía la invitada que tienes de las diferentes empresas, si van a ser medidas nuevamente del discurso y que no sean ejecutadas, eso sí va a gatillar probablemente un descontento. Lo otro es un tema ideológico. Por ejemplo, siempre se reclama que el Congreso no sea tan petardeador, no le ponga tantos problemas al Ejecutivo para poder desarrollar. Y cuando buscan un acuerdo, usan la palabra contubernio. Bueno, vamos, decídanse. O sea, queremos un acuerdo de Estado entre Ejecutivo y Legislativo para que haya un buen gobierno, pero cuando eso hay, que hay un contubernio. Vamos, o sea, yo creo que ahí hay una movida ideológica que lo que pretende es, probablemente, es más bien buscar más desestabilización. Porque ¿cómo puedes estabilizar la economía para poder darle mayor aire y oxígeno en una crisis mundial que tenemos si quieres volver a crear una crisis política? Ahora, no hay que dejar de lado que la responsabilidad de manejar la crisis política es de la presidenta y tiene una oportunidad de oro para tomar acciones, insisto, de mejoras en la política económica y social del país y a la par cambio en el liderazgo de varios de sus ministerios que le den por lo menos una nueva búsqueda de esa estabilidad social que merece escuchar a todas las voces y todas las áreas. Yo creo que lo que no hay que subestimar es el descontento ciudadano frente a la clase política que lidera la presidenta Dina Boluarte y mucho peor el Congreso de la República.
Creo que la protesta en la calle tiene otro nivel de evaluación porque efectivamente siento que la gente no está en disposición de salir a marchar nuevamente a menos que la presidenta de la República haga anuncios efectivos que haga que la política pública se ejecute y se gestione de manera eficiente, rápida y oportuna para poder solventar la economía del país. El Congreso de la República, sin embargo, tiene otra responsabilidad y allí sí creo que ese punto puede ser de mayor gatillo, porque es verdad que el descontento, más que la protesta, el descontento no tiene ideología. La protesta probablemente, la movilización en la calle parece tener más componente ideológico, pero el descontento hoy no tiene ideología. Hay gente de derecha, izquierda, progresistas, conservadores, que en general señalan principalmente al Congreso como un Congreso muy deslegitimado por las acciones y las decisiones que están tomando. Lamentablemente, la única forma que el Congreso cambie es por decirlo así, por decisión propia, ya que no se puede cerrar el Congreso a menos que haya claras infracciones constitucionales y a la vista todavía no hay esa herramienta. Y lo otro es, por supuesto, que si no enmiendan, allí yo sí creo que la protesta podría ser muy masiva y quizás se lograría tener en las calles ya no solamente a un grupo, sino a diferentes partes de la sociedad exigiendo un cambio de actitud o un cierre del Congreso. Muy rápido, creo que cuando se dice que el Perú está aislado de la comunidad internacional respecto a la elección a la presidencia de Dina Boluarte, quien ha quedado aislado de la comunidad internacional sobre ese tema es más bien López Obrador y el presidente de Colombia, porque literalmente en todo el mundo se reconoce a Dina Boluarte como la presidenta de la República, e insisto, ella tiene hoy la capacidad y la oportunidad de hacer cambios de liderazgo en el gabinete y cambios en la gestión pública.